Bienvenidos, bienvenidos todos a TWR Facebook Live. Estoy muy feliz de estar aquí en esta tarde. Saludos desde Sao Paulo, Brasil. Y el tema de hoy, quiero hablar un poquito acerca de la perspectiva, la meditación y la conducta desde el punto de vista del Dzogchen. Hay mucha gente que practica distintas formas de tradiciones espirituales, distintas formas de budismo, y hay mucha gente que también practica Dzogchen, el camino de la liberación, la enseñanza de la gran perfección. Así que solo quiero decir qué es el entendimiento simple de esta perspectiva, meditación y conducta. La razón por la cual lo estoy diciendo que es muy simple, bueno, desde luego nada es muy sencillo, pero yo creo que las cosas pueden ser más simples o podemos hacerlas más complicadas. ¿Cuál sería la forma más simple de mirarle? ¿Cuál sería la forma simple de aplicarle? ¿Y cómo sabemos, de hecho, si estas prácticas de alguna manera están funcionando en nuestra vida común o no? O aún alguien que afirma ser un maestro o un practicante serio de Dzogchen, pero si no se ve cierto resultado en la vida cotidiana, en lugares muy simples, entonces hay algo desconectado ahí. Lo que pensamos de perspectiva o meditación es el reflejo y la manifestación en nuestra vida, y si eso falta, entonces es que algo no está bien conectado. Entonces, ese es mi punto de vista. Así que primero, la perspectiva, en tibetano decimos Tawa, Tada. Perspectiva ilimitada. ¿Qué significa esto, perspectiva ilimitada? Desde luego todos entendemos lo que significan las fronteras, lo que es una frontera legal, una frontera social, una frontera religiosa, una frontera ética. Hay muchas fronteras que nosotros conocemos y podemos crear y tenemos. Pero ¿qué significa esto en el sentido del Dzogchen? Una perspectiva ilimitada. Es la cosa más importante de entender. Aquel que crea la frontera es la identidad de dolor, el ego, la mente que se aferra. Decimos Simpa, que es la mente que se aferra. Así que esta mente que se aferra, la perspectiva individualista de uno mismo como separado de los otros, separado del entorno, es algo que trata de concentrar todo en un único lugar, de forma muy individualista la perspectiva. Ese individuo, esa persona, crea muchas fronteras. Desde luego en sí mismo es el mismo, el ego es la gran creación de frontera, pero crea muchas fronteras y algunas desde luego las necesitamos y ocupamos respetarlas en la sociedad, pero hay muchas otras fronteras que son innecesarias y las creamos. Entonces la pregunta es, ¿qué tantas fronteras innecesarias estás creando? ¿Y qué tantas de ellas puedes deshacerte? Desde luego, si miras una manifestación sencilla de estas fronteras, se reflejan mucho en la sociedad, ahí en donde ponemos mucho esfuerzo, en nuestra vida, ponemos mucho esfuerzo en nuestro trabajo, ponemos mucho esfuerzo en nuestras relaciones,
Ponemos mucho esfuerzo tratando de ser buenos, aún tratando de ser un mejor practicante. Tratas de esforzarte en una meditación, en el estar sentado, pones esfuerzo en tener la mejor meditación. Y esa es la forma de destruir tu buena meditación. Así que ponemos tanto esfuerzo. El esfuerzo, de hecho, es en cierta forma una manifestación de la enfermedad. Esa enfermedad del ego, la identidad de dolor, a través de la cual creamos todas estas fronteras. De alguna manera, desde luego, si tú miras en el sistema Madhyamika, hay mucha filosofía, mucha epistemología, mucha intelectualidad para probar que todo es vacuidad, que nada existe de manera inherente. Desde luego, todo eso es muy importante. Son parte importante de la cultura, del conocimiento y de la tradición de sabiduría, pero tenemos que pensar más cercanamente que no es si todo existe o no inherentemente. Lo más importante es que debes mirarte a ti mismo. Tú, la forma en que tú miras, sientes y te identificas con tu miedo y tu dolor, eso no existe. No existe de la manera en que lo miras. Así que la autopercepción, la cual crea muchas fronteras, mucho esfuerzo, y estas fronteras y esfuerzo están limitando la propia potencialidad. El que uno pueda vivir plenamente, el que uno pueda ser uno mismo a plenitud y manifestarse plenamente, manifestar la mejor parte de ti mismo plenamente. Estas es lo que crea las condiciones. En cierto sentido, más reconocimiento de eso, de esas fronteras innecesarias que creamos. Es importante mirar cómo podemos minimizarlas, disminuirlas. Ese sería el primer punto, la perspectiva ilimitada. Y yo no digo que al leer algo y meditar un poco o escuchar unas charlas, de inmediato vas a tener experiencias de lo ilimitado. No, pero al menos poder tener una clave clara de lo que significa y en particular lo que significa para ti, lo que significa a cada momento en tu vida, en particular lo que significa cuando tú estás creando más condiciones que no necesariamente se requieren para mejorar tu vida, donde pones mucho esfuerzo en tu vida, en cualquier situación en tu vida, que es más desconectarte de la potencialidad, evitar el éxito, evitarte el vivir plenamente, de manera natural como sentido común, sería el poner menos esfuerzo, dar un paso atrás, ir más profundo, respirar profundo, mirar más ampliamente, mirar más. Eso es el sentido común, yo creo. Ahora la segunda parte. La segunda parte es Gompa Rangsal. Gompa, Gom significa meditación. Rangsal se puede traducir de distintas maneras, pero yo quizá lo traduzca como meditación que surge por sí misma. Este significado de que surge por sí misma creo que es muy importante, que se manifiesta por sí misma, se realiza por sí misma. Esto es muy importante, porque ¿qué significa? En lo profundo significa que no hay esfuerzo dual, no hay esfuerzo de la identidad de dolor, no hay esfuerzo de la separación, de la división. Es la manifestación de la unión, la manifestación de la unidad, la manifestación de ser auténtico, la manifestación de no intentar, no esforzarte, la manifestación que surge de la conexión. Esto es lo que significa básicamente. En la meditación
¿Cuál es la mejor meditación? ¿Cuándo tienes la mejor meditación? En la enseñanza Dzogchen a veces dice, donde no hay meditador es la mejor meditación. Sin meditador, esa es la mejor meditación. Sin intentar meditar, puedes tener la mejor experiencia de meditación. Al no intentar alcanzar nada, ahí puedes tener muchas realizaciones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú estás en lo ilimitado, sin fronteras, o eres capaz de descansar en ese estado del ser y no de hacer, entonces naturalmente muchas cosas comienzan a ocurrir por sí mismas, por el poder de ser, no por el poder de hacer o de esforzarte o de sufrir porque no concluiste. No, simplemente el poder de ser es capaz de manifestar mucho, porque hay muchas cosas en nuestra vida que ya están listas para manifestarse. Por ejemplo, si piensas en el cuerpo, ¿cuántas actividades están ocurriendo en tu cerebro? Es increíble. ¿Cuántas actividades ocurren en tu corazón? Es increíble. Pero tú no estás en control de ellas. Ni siquiera estás controlando tu respiración. La respiración, el respirar, te ocurre a ti. Cuando tú estás descansando, la respiración te ocurre mejor. Cuando estás con miedo, tu respiración no es tan buena. Cuando respira tu ser, estás respirando mejor. Tú estás conectado mejor. Tú estás recuperándote mejor. Tú estás conectándote mejor a tus recursos. Tú puedes mirar y sentir tu potencialidad de mejor manera. No solo eso, sino que a veces también de manera natural puedes ver la autotransformación que está ocurriendo alrededor y dentro de ti. Simplemente estás atestiguándolo a través de tu respiración. La transformación ocurre, es como una autorrealización, ocurre en ese estado de lo ilimitado, en ese estado de menores fronteras. Entonces, anteriormente siempre decía, ¿cuál será la mejor manera de explicar esto? Gompa Ramsel. Bueno, parece que lo entiendo, pero ¿cuál será la mejor manera y más simple de explicarlo? Entonces, creo que esta es la manera de hacerlo. Las experiencias que ocurren cuando las fronteras se han despejado. La transformación ocurre cuando las fronteras se despejan. La confianza surge cuando el temor se ha despejado. El sentido juguetón surge cuando tú sientes cierta certeza en ti. Así que estas experiencias ocurren y surgen por sí mismas. Eso es la segunda parte. Lo que llamamos aquí Gompa Ramsau, la meditación que surge por sí misma. Así que la perspectiva ilimitada, hablábamos que uno de los problemas mayores es el esfuerzo. Es tan simple como eso. El esfuerzo interfiere con todos los aspectos de la vida cuando tú te esfuerzas demasiado. Cuando te esfuerzas demasiado y no funciona. Cuando tú puedes estar quieto, silencioso y espacioso, conectarte más profundamente, descansar profundamente, confiar en ese sentido del ser y estar en el momento, volverte más familiarizado con ese espacio, más y más familiarizado con ese espacio. A cierto punto, tú solo miras el fruto que ya está ahí, en ese estado, que surge por sí misma esta meditación. Estas experiencias surgen por sí mismas. Este gozo surge por sí mismo. Esta conciencia despierta surge por sí misma. Esto es lo que dice.
Básicamente, es un esfuerzo no dual. No se necesita el esfuerzo cuando estás descansando en esa perspectiva ilimitada. Y la última, la tercera, es chupa, que significa conducta, trupa, que es flexible. Conducta flexible. A veces, en la enseñanza Dzogchen dice, ser como una persona loca. Bueno, creo que algunos de nosotros ya estamos locos, no hay que pretender estarlo, pero ¿cuál es la característica de una persona loca? Bueno, es una persona que no repite una cosa una y otra vez. No es predecible, no es un comportamiento predecible como el de nosotros. Así que nosotros somos tan predecibles. Cuando nos conocemos, ya sabemos cómo puedo hacerte enojar, cómo puedo hacer que te deprimas o tú hacer que yo me deprima. Cómo podemos confundirnos unos a los otros. Pero una persona loca es muy impredecible. No dice lo mismo una y otra vez, no hace lo mismo una y otra vez, no aparece en el mismo lugar una y otra vez. Es totalmente impredecible. Ese sentido de lo no predecible es la cualidad que en cierto sentido, bueno, es una muy buena cualidad porque tú te comportas según el entorno lo requiere, según la necesidad social y colectiva es, según lo que cada situación requiere, según su evolución. Lo que la comunidad colectivamente requiere, esa es tu contribución a su desarrollo colectivo. No es algo que es predecible, que está planeado por el dolor, planes que has creado con tu dolor y tu temor en un grupo de gente y tratas de imponerlo sobre ellos, pero no tiene lugar. No tiene lugar, pero tú tratas de imponerlo una y otra vez sobre ellos y no hay forma en que puedes ayudar. Eres muy predecible, pero las circunstancias son impredecibles. En el mundo de hoy, tan simple como la educación o el mundo de los negocios, mira, y no hay nada que sea predecible. En la política no hay nada predecible. Así que el ser con un comportamiento muy predecible, en un medio ambiente muy impredecible, no es algo inteligente de hacer. Así que el comportamiento flexible significa, en la tradición Dzogchen, el no ser muy predecible desde el miedo, ni desde el dolor, el no ser muy predecible desde esa carencia donde estás atrapado en las condiciones. El no ser muy predecible desde esos ojos ciegos, esa mirada ciega. No ser predecible, sino ser flexible, momento, a cada situación y todo cambia. Cada situación necesita cambiar. Cada persona está cambiando. Así que, ¿cómo puedes servir de la mejor manera ese sitio y posición? Solamente si estás verdaderamente abierto y no venir con un plan de dolor intentando ayudar. La mayor parte del tiempo fracasamos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta en términos de lo que intentamos aprender o lo que intentamos lograr, en nuestra conducta. A veces aún lo que intentamos hacer en el mundo de los negocios y tener cierto éxito, o nuestra conducta aún en el trabajo social, cuando tratamos de ayudar a alguien, a un individuo en particular que intentas ayudar. Esa necesidad de ayuda cambia continuamente, pero no puede ser predecible. Si tú permaneces predecible, es menos probable que puedas ayudar a esa persona, porque quien te necesita y lo que se necesita es impredecible. Así que tú tienes que ser flexible en esa forma. ¿Cómo es que un individuo puede tener esa flexibilidad? Tener y poder mirar más, sentir más.
únicamente es cuando tienes este sentido de meditación, la conciencia despierta que surge por sí misma está presente a cada momento. Así que no es algo... Porque mira, lo que ocurre es que usualmente tú miras la autopercepción y su limitación de lo que puedes percibir. Aún la neurociencia dice que si estás con un amigo y tratas de subir una montaña, parece más fácil. Dice, puedo, porque estás con alguien. Si estás solo y tienes que subir la montaña parece mucho más difícil de escalar, porque tu sentido del yo cambia si alguien está junto a ti, si está un amigo junto a ti o no. El sentido del yo cambia si cargas un peso pesado sobre tus hombros o no para poder subir la montaña. Si cargas un bulto pesado, la montaña se ve a tu percepción más alta. Si sueltas el bulto, entonces esa montaña se ve más baja. Este sentido de percepción cambia y tú te sientes más ligero. Entonces no solo te sientes más ligero, sino que no estás con nadie. Entonces, en la perspectiva sin límites, casi tú no eres nadie. Ese que tú crees que eres, no eres nadie. Ese que es el obstáculo en tu vida, tú no eres ninguno de esos. Ahora tú eres más libre y tienes más espacio para permitir esta experiencia que surge por sí misma. Permitirla porque no hay nadie ahí. Ese usualmente está bloqueando las experiencias. Ese que bloquea la alegría, esa identidad de tristeza ya no está ahí. Y entonces la alegría surge espontáneamente. La identidad del temor no está ahí, entonces la confianza surge por sí misma. La identidad de la limitación no está ahí, entonces la posibilidad infinita surge. Así que la experiencia que surge por sí misma ocurre cuando cada una de estas autoidentidades y sus bloqueos pueden ser superados. Como resultado de eso, la conducta cambia en base a la percepción del yo. Entonces, la alegría que surge por sí misma, la conducta se relacionaría más con esa alegría que surge por sí misma. No la alegría que tú buscas a partir de alguien o en alguien o a partir de la aprobación de alguien. Tu alegría no depende de nadie. Entonces sí tienes menos problemas con alguien porque la alegría surge por sí misma. Y esto es debido a que el miedo o la tristeza que usualmente ocupan tu sentido de quién tú eres, se ha ido. Ha sido despejada o al menos está descansando por un breve momento en tu meditación. Entonces, en cierta forma, es una forma simple de mirar esto. La razón por la cual lo digo es porque a veces pensamos en la Madhyamika o el Dzogchen, que esto es algo que solo la gente que lo hace cuando está en la cueva, o gente que son lamas o maestros, que tienen esto o aquello, y no es algo que pueda ser para toda la gente. Porque no cualquiera puede obtener las enseñanzas, ni entenderlas, ni aplicarlas. Pero yo creo que eso puede o no ser verdad. Yo creo que cada persona debe intentar y confiar dentro de uno mismo y ver si eso es o no cierto. Yo creo que en cierto sentido todos nosotros necesitamos permanecer abiertos tanto como sea posible para nuestro desarrollo y crecimiento. Eso es todo por ahora. Espero que esta simple explicación de la perspectiva ilimitada, la meditación que surge por sí misma y el comportamiento flexible, que puedan todos ustedes experimentar
más espacio, más apertura en sus vidas, menos esfuerzo en sus vidas, más cualidades que surgen espontáneamente, cualidades que ustedes necesitan en este momento para su evolución, para su desarrollo, que puedan todos ustedes tener, bueno, no enloquecer por completo, pero sí tener la loca sabiduría, tener un comportamiento más flexible, un poquito menos predecible, desde ese espacio sin límites, en vez de ser muy predecibles desde ese sitio de dolor. Así que gracias, muchas gracias. Y bueno, la última vez estaba yo en California, antes de hacer mi último Facebook Live, no sabía si haría este o no, pero bueno, la Sangha de Brasil me cuidó mucho, me dio descanso, así que sentí que, ok, estoy lo suficientemente descansado y puedo hacer esto hoy. Esta noche tomo mi avión para ir a India, para encontrarme con mi esposa y mi hijo. Espero con gusto poder estar con ellos todo un mes. Estoy seguro de que voy a poder llevar a cabo algunos Facebook Live y quiero ser un poco impredecible en cuanto el hacer Facebook Live se refiere. Yo creo que es bueno que todos ustedes también sean un poco impredecibles. Así que no sabemos cuándo va a ocurrir el siguiente, pero cuando lo sea, definitivamente 1 o 2 días antes se los voy a notificar. Así que muchas gracias, todo mi amor para ustedes. Gracias, gracias. Cuídense, bye.